Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta familia, a esta casa de una familia de periodistas integrada por el señor Diego. Alfredo es mi nombre y el chico tiene algo que agradecer de todo corazón. Queremos agradecer a todos, por supuesto, el Tato, que hemos ganado, lo han entregado el día de ayer ahí en el CCK. Segundo año consecutivo Los Leuco, ganador del Tato como mejor programa periodístico de cable, así que estamos muy agradecidos y muy contentos. Muchas gracias a todos. Pero por supuesto que el Tato no lo hemos logrado nosotros, se lo debemos a mucha gente que enseguida vamos a reconocer con su nombre y apellido como corresponde. Déjeme que le cuente que en instantes, como hacemos habitualmente, paradito allí, voy a decirle desde el punto de vista editorial qué es lo que opino respecto de una de las polémicas que se abrió estos últimos días respecto de Mauricio Macri, que se autocalificó con un 8. Le voy a decir por qué yo creo que en realidad Mauricio Macri merece apenas y raspando un 5 en su desarrollo y gestión, pero también le quiero contar por qué Cristina Fernández de Kirchner merece un 0. Y además, esta noche nos damos un lujo aquí en Los Leuco, y lo digo de verdad, quiero que presten atención a esta nota, porque más allá de toda la vorágine, más allá de toda la información que tenemos esta noche, vamos a estar en vivo en el Congreso, si hace falta también. Nos damos el lujo, y el lujo también va a ser de ustedes los televidentes, de tener a Cacho Fontana esta noche en el programa. Preguntábamos hoy, nos decíamos, ¿cómo le ponemos en el graf, en el zócalo ahí abajo? Y dijimos, muy simple, Cacho Fontana, el inventor de todo, esta noche en Los Leuco. Uno de los grandes, muchísimas gracias. Uno de los grandes temas del día, sin lugar a dudas, ha sido, yo diría, una de las herencias más malditas que ha dejado el kirchnerismo respecto de la educación y este papelón que nos ha hecho pasar a nivel internacional por el tema de las pruebas PISA. Bueno, va a estar aquí el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, para contarnos qué hizo de mal el gobierno kirchnerista y cómo podemos hacer para solucionarlo. Y además, por supuesto, si se trata de economía, tenemos que hablar de la economía de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante de la República Argentina. Está con nosotros Hernán Lacunza, él es ministro justamente de Economía de la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimas novedades, también le preguntaremos por las novedades económicas del día de hoy. Y está aquí en el estudio también el embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, que viene esta noche a Los Leuco y como siempre, no se calla nada. Nos vamos rápidamente a nuestro compañero Gonzalo Asís con el móvil allí en el Congreso de la Nación, donde se está desarrollando seguramente la noticia más importante del día. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué nos podés anticipar? ¿Cómo te va, Alfredo? Muy buenas noches. Un debate ultra caliente acá en la Cámara de Diputados que comenzó hace 1 hora y media al respecto de la ley de impuesto a las ganancias. Antes, es cierto, se votó casi con unanimidad la ley de la emergencia social, que acordate tuvo media sanción en el Senado. El gobierno la mandó a modificar a través de la ministra Stanley, que llegó a un acuerdo con las organizaciones y se presentó un nuevo proyecto que entró por diputados y ya tiene media sanción. Dicho esto, Alfredo, ahora es término de hablar del impuesto a las ganancias. Vos sabés que había una torta partida en 4 pedazos. En un momento, cuando el oficialismo tenía el propio proyecto, enfrente estaba Sergio Massa con proyecto propio, el Frente para la Victoria con otro proyecto y el Frente de Izquierda con uno más. Finalmente, el peronismo cerró filas y sumó también, es cierto, algunos bloques del progresismo. Hay gente también del Victoria Donda, bueno, bloques más chiquititos como lo que es Libres del Sur, pero el peronismo logró centrarse en un solo proyecto y ahora mano a mano con el gobierno van a discutir en el recinto de la Cámara de Diputados cuál tiene más votos que otro. Hay que ser claros, el masismo, el Frente para la Victoria, el PJ de Diego Bocio y el progresismo cerraron filas. Si todos los que forman parte de esos bloques, Alfredo, dieran el sí al proyecto conjunto elaborado por Massa, por Recalde, por Bocio y compañía, sumarían 140 votos. El tema es que el gobierno ahora está presionando muy fuerte a los gobernadores de provincia para que instruyan a sus diputados a no acompañar el proyecto de Massa, Recalde y Bocio. ¿Por qué? Porque el gobierno negocia con plata de coparticipación y además diciendo claramente a los gobernadores que el proyecto de Cambiemos tiene un impacto fiscal mucho menos nocivo para las provincias que el proyecto de Massa, Bocio y Recalde. Esa es la carta que está jugando Mauricio Macri y Rogelio Frigerio a esta hora de la noche. Ahora bien, ¿los gobernadores tienen peso en la Cámara de Diputados? Algunos sí, otros no. Por citar un solo ejemplo, Juan Urtubey tiene 3
diputados en el bloque de Diego Bocio. De esos 3 diputados, 2 van a votar el proyecto de Cambiemos y 1 va a votar el proyecto de Diego Bocio. Ejemplo, Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, tiene 5 diputados en la Cámara. Hay 2 que acaban de estar con él en Casa de Gobierno y van a votar el proyecto de Macri. Hay 3 que seguramente, salvo alguna sorpresa, van a votar el proyecto del peronismo. Así podemos contar una, otra y otra provincia. Es muy, pero muy tensa la negociación y esto se va a definir, dicen, a las 2 o a las 3 de la mañana. Insisto, es un proyecto de ley que requiere, como toda modificación tributaria, de una mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Que no alcanza con la mitad más 1 de los presentes. Es necesario que la mitad más 1 de toda la Cámara vote el proyecto ganador. Una vez que esto pase, va a tener media sanción y pasará al Senado, donde comienza otra historia y donde los gobernadores tienen mucho más peso. Pero, les cuento, hoy a las 4 de la tarde hubo una reunión entre Diego Bocio, Marco Lavagna, el economista referente de Massa, y Miguel Pichetto en la Cámara de Senadores, donde Pichetto, según cuentan los diputados, levantó el pulgar a favor del proyecto de Massa, Bocio y Recalde. Así que es muy, pero muy tensa la negociación. Insisto, el gobierno está presionando a los gobernadores para que instruyan a sus diputados a acompañar el proyecto de Cambiemos. Es muy, pero muy tenso todo en este momento en la Cámara de Diputados y el desenlace es absolutamente 100% abierto a esta hora de la noche. Muchas gracias, Gonzalo, la verdad, completísimo el informe. Nos quedamos ahí, por supuesto, para que ante cualquier novedad nos llamen y estamos poniendo al aire esta que es la discusión política del momento, la discusión por ganancias. Bueno, tal como les había prometido desde el punto de vista editorial, les quiero comentar en dónde estoy parado. Por supuesto que el presidente Macri, bueno, abrió el debate, preguntado por periodistas de Rosario acerca de cuánto se pondría, qué calificación le pondría a su gestión, dijo que se autocalificaba como un 8. Hay que decir que en favor del presidente, que todos nos vemos siempre mejor de lo que en realidad somos, ¿no es cierto? Cuando uno se mira al espejo se ve seguramente mejor de lo que en realidad es. Hay que decir que este tipo de cosas siempre son arbitrarias, absolutamente subjetivas, pero es interesante porque generan un debate polémico, un debate caliente. Por ejemplo, hubo dirigentes de la oposición que dijeron que no, que qué sé yo, Juan Manuel Abel Medina, por ejemplo, que jamás levantó la voz durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que el presidente merecía un aplazo, un 3. En lo mío, en el caso personal, le confieso que yo le he puesto una calificación del 5. Lo digo con todo respeto, por supuesto, porque ¿quién soy yo para calificar a un presidente de la nación? Pero insisto que es parte de la discusión, del debate caliente y democrático que nos hace bien para conversar entre nosotros. Claro, yo aclaro porque un colega con muy buen tino y con muy buen criterio dijo, bueno, a Macri no le podría poner un 5, pero hay que decir que recibió un gobierno de Cristina al que le pongo menos 10. Yo no soy tan drástico, le pongo 0 al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ahora voy a tratar de argumentarle por qué ambas cosas, por qué creo en ambas situaciones. En principio, el gobierno de Cristina tiene 0 porque ha dejado una herencia calamitosa, un gobierno absolutamente quebrado por donde se lo mire, prácticamente en todas las áreas. Todo lo que ha tocado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo ha corrompido, lo ha fracturado, lo ha dividido y no lo ha permitido gestionar. En todos los planos, Ahora vamos a hacer un repaso. Por supuesto, lo más grave, lo que todo el mundo ve diariamente porque explotan escándalos cotidianamente, tiene que ver con la mega corrupción de Estado, con el gobierno más corrupto de la historia democrática argentina, con lo que el fiscal Gerardo Policita ha definido un verdadero plan sistemático para saquear al Estado, manejado por una asociación ilícita que encabezaban Cristina y su marido fallecido Néstor Kirchner. Eso está claro, explota todos los días. Hoy mismo Florencia Kirchner no sabe cómo explicar de dónde sacó no un peso, no 100 pesos, 5 millones de dólares, que no sabe de qué manera explicarlo, no tiene cómo argumentarlo, ni hablar de toda la familia Kirchner, digo, del Blanco y de lo que poco a poco se va descubriendo, ni hablar del vicepresidente de la Nación, de Lázaro Báez, de Cristóbal López, ¿qué le puedo contar de José López, que le revolea los millones, o de varios de los integrantes del gabinete y de ministros? Insisto, casi
Esto, digamos, no hay que ni siquiera argumentarlo. La mega corrupción de Estado se instaló fuertemente durante el gobierno, estos más de 12 años del gobierno kirchnerista, y esa es una de las cosas, pero no es la única, porque además instalaron lo que Jorge Lanata le llama la grieta, y a mí me gusta llamarle una fractura social expuesta de la Argentina. Inocularon un odio que la Argentina no tenía y que había superado hace muchísimo tiempo. Eso es uno de los aspectos, pero el otro tema, y realmente preocupante, y lo convoco a que usted esté atento porque le quiero mostrar unas imágenes con un audio para que usted preste atención. Cristina Fernández de Kirchner, desde que fue al llano, intentó dar la batalla en tribunales, todas las causas que tiene abiertas, y la verdad que prácticamente ha comprendido que en el plano judicial está derrotada. Ha dejado tanto los dedos pegados, tantas huellas, tantos indicios, tantas pruebas y tantos testimonios, que en el campo de la justicia Cristina está realmente comprometida y siente que es posible que vaya a terminar en la cárcel. Entonces ha dado el gran paso y tomado la decisión de dar la batalla en lo político, de empujar al gobierno de Mauricio Macri para que se suba un helicóptero, de tratar de ponerle trabas desde todo punto de vista, palos en la rueda, generar la mayor fragilidad posible del gobierno de Macri para que la debilidad del presidente logre salvarla a Cristina del tema de los tribunales. Hasta ahí también es fácilmente comprensible. Prácticamente todos los piquetes que han cortado estas últimas horas, si bien no son directamente gente que responde a Cristina, indirectamente tienen que ver con el cristinismo, con la cámpora, en todos los planos. Ahora, me parece que Cristina, en la Universidad de Lanús, superó todos los límites. Le pido que preste atención a este audio. Le dieron el premio, le dieron un doctor honoris causa. Cristina, usted sabe, entre otras cosas, han convertido a gran parte de las universidades nacionales de este país en verdaderas unidades básicas, porque que le den un honoris causa a un expresidente no está mal. El tema es que no fue un acto académico, 0 de academia tuvo, y tuvo 100 de militancia, de agitación de la cámpora con los fondos y las banderas que la cámpora siempre participa. Ahora, en ese acto, Cristina me parece que superó un límite porque habló de plan criminal y de genocida a los planes de Mauricio Macri. Escúchelo. Estoy notando esto, que algunos hablan de que hay errores de gestión o que hay mala gestión en tal o cual área. No es un problema de mala gestión, porque creo que atrás de eso se esconde también el propósito de que si esto falla, en realidad fue porque no supieron gestionar bien, pero no porque las políticas sean políticas criminales y genocidas. Y son criminales y genocidas en la medida que llevan a la gente a carecer de remedios, a carecer de accesos a tratamientos, a carecer de trabajo, a carecer de vivienda, a carecer de vida. No se trata, yo sé que por ahí gritan volver, pero se trata no de que vuelva una persona, de lo que se trata es que vuelva la sociedad nuevamente empoderada, como lo estuvo en los 12 años y medio. Es necesario. ¿Sabe qué es necesario, expresidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner? Primero que escuche a toda la Argentina. Es cierto que algunos gritan Cristina volvé, pero hay muchos que gritan Cristina devolvé. Tiene que estar atento a ese reclamo también de un sector importante de la sociedad que la mandó nuevamente al llano, sobre todo el candidato a presidente que usted fogoneaba como Daniel Scioli. Pero cuando yo digo que Cristina ha superado un límite porque ha llamado políticas criminales y genocidas a lo que ha hecho el presidente Macri, por varios motivos creo que ha superado un límite. Primero, la ha dejado a Eve de Bonafini hecho un verdadero poroto, porque hasta ahora Bonafini había acusado a Macri de dictador, de Mussolini, pero no se había atrevido a utilizar la palabra genocida, que es tan fuerte. Y además, como en el caso del Holocausto, cuando se banaliza la palabra genocida, se la vacía de contenido, no se contribuye absolutamente para nada a aquellos que de verdad jugaron la vida para defender a los presos políticos, para buscar a los desaparecidos. Fíjese que si para Cristina Fernández de Kirchner Mauricio Macri es un genocida, le pregunto, ¿y entonces Videla qué es? Si Macri es un genocida, que por lo que yo sé no ha matado hasta ahora ni siquiera una mosca. Y el segundo tema, cuando uno estudia la vida de Cristina,
comprende el tema, porque en aquel momento en donde gobernaba Videla, los verdaderos genocidas de este país, bueno, Cristina, apostando a la usura desde el estudio jurídico con su marido, se fueron enriqueciendo, haciendo sus primeros millones, quitándole las casas a mucha gente que no podía pagar las cuotas en las que se habían endeudado producto de la ley 1050 de aquella dictadura militar sí genocida. Por eso digo que ese paso que ha dado me parece que ha superado un límite. Ahora, todo lo demás, han destruido el INDEC, como usted sabe. Ya está con nosotros el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y vamos a hablar de lo que han hecho con el tema de las pruebas PISA y de qué manera también, ya sea por errores graves, como él dice, yo creo que ha sido manipulación política también, lo vamos a conversar con él, pero han llevado el tema de la educación a lo que han hecho en todos los planos, a dividir, a mentir, a quebrar, a robar. Fíjese lo que han hecho con las universidades nacionales, lo que decía recién. No solamente que las han transformado a muchas en unidades básicas, sino que a muchas las han ensuciado con un dinero negro, producto de que Julio Devido quería distribuir fondos y no quería ser controlado por nadie, y utilizó las universidades, manchó las sagradas universidades para triangular dinero en varios casos. Al que más conocido tiene que ver con las telenovelas, por supuesto, pero no es el único caso. Era una metodología, un modus operandi que se usó triangular a través de la universidad. La universidad que tiene que ser para todos los argentinos, en lugar de la excelencia, en lugar de la cabeza abierta, en lugar del no dogmatismo, de darle todos los conocimientos posibles a nuestros estudiantes para que tomen sus propias decisiones, para que tengan una mirada crítica y no convertirlas en unidades básicas y tratar como corderitos a los estudiantes e intentar lavarles el cerebro a esta altura de la vida. La verdad que es realmente preocupante. Por eso, por eso básicamente yo creo que Cristina merece un 0 en su gestión y también merece la cárcel. No tengo ninguna duda. Como diría ella misma en algún momento, no tengo pruebas, pero tengo la más absoluta convicción de que eso es lo que necesita. Por supuesto que frente a esa situación heredada, el presidente Macri ha hecho todo lo que ha podido. Yo le pongo un 5 de calificación porque creo que ha hecho bastante, pero le falta muchísimo. Las figuras que se utilizaron últimamente, la que más me gustó era la del Titanic. Si finalmente Cristina entregó un Titanic y el gobierno de Mauricio Macri, o de Cambiemos, lo logró reflotar, bueno, ahora falta que empiece a navegar. Ese Titanic por ahora no está navegando. Serias dificultades de todo punto de vista económico, la pobreza ha crecido la desocupación, no tengan usted ninguna duda. Hemos crecido en el endeudamiento, que a esta altura mucha gente ya le preocupa, y desde el punto de vista político el gobierno todavía le falta muñeca, todavía se manejan con una gran ingenuidad. Esto que está pasando hoy en el Congreso de la Nación es por falta de muñeca política, por falta de apostar al trabajo, de ampliar la base de sustentación de la coalición de gobierno, de trabajar con mayor astucia, de prever, eso es hacer política, prever los escenarios y tratar de construir escenarios propios para fijar agenda y no que se la fije la oposición, como en este caso donde el gobierno está haciendo lo imposible por abortar esta idea de generar un proyecto de ganancias en todos los sectores de la oposición. Fíjense cómo será la debilidad y la fragilidad política del gobierno, que ni siquiera se han atrevido los principales voceros a hablar con nombre y apellido. Han hecho circular hace instantes, lo hemos recibido todos en el celular, una suerte de comunicado sin firma y sin nombre. Dice el gobierno: da a los periodistas información positiva, hemos hecho esto, tal cosa, nadie se hace cargo, esa palabra es un comunicado anónimo, y termina diciendo ese comunicado: y además, algunos sectores de la oposición están tratando de conspirar, no los nombres, nada, y han dejado trascender que, fíjense qué milagro, que se está reunificando el kirchnerismo, pero no dice nadie, en boca de nadie. Viene una versión of the record de que fuentes gubernamentales dicen que con Bocio, que con Oscar Romero, con Graciela Camaño, con Kicillof, con Recalde y con Sergio Massa, se está reunificando el kirchnerismo. Una crítica dura, interesante, un lindo debate para dar. ¿Pero quién lo dice? Fuentes gubernamentales. Entonces, eso le hace perder un poquito de confianza política. Hay que decir también que la gran preocupación es lo que va a pasar en las elecciones parlamentarias, porque si el presidente tiene 5 porque ha hecho muchas cosas positivas, ha arrancado de ese 0 que hablamos, ha reflotado el Titanic, uno dice, bueno, y tiene 3 años para seguir mejorando. Yo creo que tiene menos que 3 años. Tiene 10 meses
porque se le vienen las elecciones de medio tiempo, las elecciones parlamentarias, donde Cambiemos está obligado a ganar. Está obligado a ganar esas elecciones y por eso necesita un buen clima desde el punto de vista económico, que la Argentina ya esté creciendo, que la Argentina haya terminado de dominar a la inflación, que vaya creciendo el nivel de ocupación y bajando la pobreza. Si eso se verifica en la práctica, si en el primer trimestre del año que viene, cuando los chicos vuelven a la escuela en marzo, la Argentina ya está creciendo al 2, al 3%, empieza el tsunami de obras públicas, empieza a generar empleo, es muy probable que Cambiemos gane esa elección, que gane a nivel nacional, que gane en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad. Si eso ocurre, si Cristina se presenta de candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires y al gobierno le va bien porque la economía está bien, porque hay buenos candidatos, y Cristina, supongamos, sale tercera y saca un 5 o 6%, bueno, ese es el certificado de defunción política de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ojo que si pasa todo lo contrario, y yo la verdad que no estoy seguro que vaya a ocurrir lo que le acabo de decir, porque nos dijeron que iba a ser en el segundo semestre, después nos dijeron que iba a ser en el último trimestre. Hay un error de diagnóstico, hay un ritmo equivocado, un rumbo equivocado. Yo creo que el rumbo es positivo, pero los resultados no se están viendo. Y si esos resultados no se ven y pasa todo lo contrario, y Cristina Fernández de Kirchner, candidata a senadora, saca entre el 15 y el 20% de los votos y gana la elección, agarrate Catalina, Se lo dije el otro día a Mirta Legrand, y la verdad que puede ser que vuelva. Insisto, si al gobierno le va mal económicamente y le va mal en las elecciones y Cristina la gana en las próximas elecciones parlamentarias, eso la convierte inmediatamente en candidata a presidenta en el 2019 de todo el peronismo, como acabamos de ver en el Congreso de la Nación. Se han unido para este tipo de cosas, imagínense si llegan a tener una candidata taquillera nuevamente como Cristina. Y si Cristina logra una excelente elección, Cristina no va a ir presa, no va a pagar absolutamente nada. Así que depende mucho de la gestión y cómo le vaya económicamente al gobierno de Cambiemos durante el primer trimestre del año que viene. Decirle también que el presidente Macri ha cometido errores como cometen todos los gobernantes. Tal vez el más fuerte, el que más facturas ha recibido el gobierno de Cambiemos, tiene que ver con lo que ahora se está gestando en el Congreso de la Nación. Él, durante la campaña electoral, prometió que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Algunos lo quieren olvidar. Los periodistas tenemos la responsabilidad de tener memoria y recordarlo. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Bueno, voy a pasar al último de los videos, al video número 4, el de Mirta Legrand, porque estuve en el programa de Mirta invitado y ahí me preguntó Mirta y Andrea Frigerio, que estaban en la mesa, qué calificación yo le pondría al gobierno de Macri. Yo le dije 5 puntos. Y Mirta, que es una persona sumamente influyente en la sociedad, de hecho ha jugado un rol muy importante para la derrota del Frente para la Victoria y para el triunfo de Mauricio Macri, hoy, además de decir que le ponía 5 puntos, también Mirta se ha mostrado también algo decepcionada, ¿no? No le gustó el tema del decreto presidencial para el blanqueo para los familiares de los funcionarios, sobre todo porque ya se había salido a través de una ley, agregarle un decreto presidencial. Dijo que está un poco decepcionada y ella también de esta manera dijo que le colocaría 5 puntos de calificación al gobierno de Mauricio Macri. Y lo veo un poco difícil, complicado. Pero él se autoclasificó con 8, ¿no? 8. Muy generoso el presidente. Sí. ¿Cuánto le pone? No, yo le pondría un 5. ¿5? Sí, un 5. Yo creo que vamos a salir, pero es un fin de año muy duro. Creo que han recibido una herencia espantosa, que es muy difícil salir de esto. Creo que a ellos mismos les ha sorprendido mucho, pero pienso que vamos a salir. Por lo menos pienso que hay gente honesta. Bien. Ya apoyé mucho para que este gobierno subiera, pero la verdad es que algunas cosas me han decepcionado. ¿Qué opina usted del blanqueo por decreto? Que los familiares no tienen por qué tener blanqueo. ¿Se equivocó el gobierno con esto? Massa dice que sí. Sí, creo que es un error. ¿Usted cree que es visto de manera antipática por la gente, por el laburante? Hacen algunas cosas que caen mal a la gente. ¿Qué? Que caen mal y me da mucha rabia, porque es tan fácil. ¿Le falta sentido común a veces a los gobernantes? Sí. A mí que te pregunten, ¿qué hago? Un poquito de demagogia nunca viene mal. Bueno, las declaraciones de Mirta Legrand, falta mucho todavía, faltan 10 meses para las elecciones. Simplemente le quiero decir que
La única verdad, como siempre en democracia, la tiene las urnas. Ahí en las urnas donde la gente va a votar, todavía falta bastante, el gobierno puede corregir y mejorar fuertemente todo esto, y en ese momento sabremos lo que el pueblo está opinando, que es la voz de Dios, siempre es la voz del pueblo. Le doy mi palabra. Bueno, Cacho, qué alegría, querido. Cacho, muchas gracias por haber venido. La verdad que Qué honor esta primera fila. No, para ¿Cómo nosotros, está, querido Diego? Muchas gracias. Para nosotros es un honor tremendo. Siempre comentamos con Diego, lo habrás escuchado comentado mucho y generosamente. Pero porque vos inventaste todo, Cacho. No, vos inventaste no nuestro oficio en el periodismo radial, digamos, No. tenemos que estar muy agradecidos a tu trabajo en toda la historia, ¿no? Lo que pasa es que tal vez uno se adelantó en el tiempo un poco, pero después vinieron los muchachos y también hicieron su parte, aún no teniendo la repercusión que han tenido en su momento las cosas que se le iban como amaneciendo a uno sin más interés que completar un espacio y una responsabilidad que nos habían otorgado y que estaba mal elaborado, mal trabajado. Entonces allí en ese desdén encontré una fórmula como para salir adelante y me fue muy bien, gracias a Dios. Hablando, ahora te dejo, discúlpame, Sí, Diego, pero claro. hablando de fórmulas, quiero que compartamos la primera de la fotografía, que es la fórmula más, el sello más fuerte que ha dejado Cacho en la historia de la televisión argentina, que es el Odol Pregunta, el con Ajá. seguridad. Sí, sí. ¿Lo recordás con afecto, con emoción? No, con emoción, nostalgia? porque mucha gente me sigue diciendo con seguridad Con sin seguridad. decirme Fontana. Qué bárbaro. No, para ellos soy ese eslogan, ¿no? Claro. Que nació de una necesidad de cambio que hubo por la ida de Bonardo hacia España, quedé en la conducción y dije no voy a seguir con Correcto, que era lo que decía él, y bueno, pusimos con seguridad. Pero ¿cómo se te ocurre, Cacho? ¿En qué momento decís, puedo decir correcto, puedo decir muy bien, puedo decir perfecto? ¿Cómo Mira, se te ocurre esa frase que marcó la historia de la televisión Es argentina? muy simple. En el pomo de esta empresa, Del dentífrico, sí. Sí. del dentífrico, dice con seguridad. Ah, era parte de su... Claro, su lema. entonces a mí me lo bochan la primera vez que lo digo. Sí. Y voy desde la producción al presidente de la compañía. que era el doctor Podolsky, y le digo, ¿usted vio el programa de ayer? Sí, lo vi. ¿Le gustó? Mucho. Le digo, le pido 2 meses o 1 mes para este eslogan. Dice, concedido. Claro. Y entonces explotó, lo dije y explotó. Y iba un poco con la modalidad y la personalidad que uno quiso imponer a esto, y después salió el tema de que Fontana vendía, qué sé yo. Inventaron mucho el periodismo, porque yo, escuchándote y viendo lo que haces, es impresionante verlo acá en vivo, es impresionante, no hay otra... No nos haga emocionar, Cacho, que hablamos mucho con Diego, el gran respeto que tenemos, y que vos hables bien de nosotros, para nosotros es un lujo. Pero vamos a hablar un poquito de vos. Te quiero mostrar una foto histórica con tus gemelas, con Lumila y Antonella recién nacidas. Una está acá. En su momento, Sí, una Lumila está acá. Lumila está acá y te ha acompañado, por suerte. Y la otra es Santos, Ahí ¿no? estás viendo, Antonella. ahí estás viendo la sí, foto. con la mamá. Con Liliana Cali. Con Liliana, exactamente. ¿Los hijos han sido lo más importante de tu vida, Cacho? Bueno, es un momento importante, y de la manera en que explotó el tema, porque nosotros nos enteramos 30 días antes de que ellas nacieran, de que eran 2. En aquel tiempo no había cómo estudiar el tema, igual al notar que de varias partes salía un llanto, el médico ordenó una placa que no se podía hacer, una radiografía, Sí. y dio 2 personajes, y vino la mamá muy, muy feliz y con mucho llanto a contarlo
al papá. Qué ¿cierto? lindo, Bueno, qué linda historia. Fue una historia muy linda. ¿Y cómo es la relación que tenés ahora? Porque yo las conozco a las dos, a Sí. Antonella la conozco un poquito más y Sí. veo que te acompañan a todos lados, Cacho, Sí, siempre estás sí, con vienen a ellas. todo. Se reparten muy bien el juego, y ahora en esta última parte mía, con 84 pirulos arriba, más noto la presencia de ellas y el interés de ellas porque le vaya bien al papá, que eso es muy saludable. Hubo una época, Cacho, extraordinaria de la radio, que fue Radio Rivadavia, Sí. aquellas voces, vos, Antonio Carrizo, Sí. el Gordo Muñoz. El Gordo Muñoz ¿Qué era- recuerdos tenés? Lo estamos viendo ahora lo vamos a ver en una fotografía con vos, pero Para nosotros era el dueño de la radio. era el dueño de la radio. Era el dueño de Pues la radio. facturaba publicidad. Era... Sí, sí, además él cambiaba tiempo para hablar por publicidad, ¿no es cierto? Él Claro. quería expresarse, él quería decir sus mensajes, y de repente un día llegó un producto que necesitaba frases, y se incorporó a la locución comercial un personaje que en este caso era yo. y bueno, y ahí estuve con José María durante muchísimos años, hemos recorrido el mundo, tengo un recuerdo muy grande de él, una inocencia muy, muy feliz que atravesamos con Ardigó, y un hombre como Enzo, que era Claro, realmente un un verdadero maestro, maestro. sí. Un Cacho, maestro. no te queremos preguntar sobre temas de actualidad, porque no interesa, no te queremos comprometer tampoco, pero en tu historia, en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, ¿a qué político así te impactó? ¿Conociste a Perón? ¿Conociste a Ilía, a Alfonsín? ¿Qué? Conocí ¿Qué? a Perón, y conocí a Perón por un personaje que me llevó en el año 61, en nuestro primer viaje con Pinky y Capalvo se llamaba, que era íntimo. Él quería llegar a Perón por él trabajaba con Larralde, y Larralde quería tener una fotografía de él, y bueno, muchos detalles. Y el amigo real de Perón era Carlos Acuña, un gran cantante Sí, de tango. de tango, Carlos. Bueno, y se fue a Madrid y se hizo muy amigo de Perón, era muy peronista, y nos llevó a nosotros. Y bueno, y yo estábamos con Pinky, veníamos de un paseo, y le pregunté, dice, ¿a dónde vas, Alfredo? Y me dicen, no te digo nada. Digo, ¿por qué? Decime. No, voy a ver a Perón. Digo, ¿y cómo no me decís? Es una vez que tenés oportunidad Claro. de entrar en la historia, pero en la historia viva, Claro. en la historia en la que uno puede sacar sus conclusiones. Y bueno, y llegamos a Arce 13, y allí toqué el timbre, y apareció el hombre. ¿Y te acordás cómo fue el encuentro? Y nos recibió muy bien, con una gran simpatía, estaban los perritos. Él había hablado hace poco, estaba hablando con su mamá antes de llegar nosotros, y bueno, nos dio una clase magistral de todo lo que puede ser la historia de la humanidad, Un gran conversador. y estaba Cámpora. Ah, estaba Héctor Cámpora. Y yo llego a Buenos Aires, llegamos a Buenos Aires él nos invitó a darnos fotografías de él. Sí. Y entonces le dije, mi papá, que es más peronista que usted, por favor, para él, ¿se acuerda de Alí, el tipo que pintó la radio y que le dijo a usted cuál es el morocho alto? Así, una memoria prodigiosa. Y bueno, él vivía donde va a vivir, en la Plaza República Argentina. Claro. Entonces, cuando salimos, estaba para quedarse a comer, pero bueno, menos mal que fuimos prudentes, llegamos a la plaza, y nos acompaña a buscar un taxi. Qué va. Y era él, ¿no es cierto? Wow. Y cuando volvemos, yo estaba haciendo la publicidad del gobierno de Frondizi. Que era el gobierno de Frondizi en esa época. De Frondizi en esa época, pero era una publicidad muy singular. Te llamaban para ver si vos sabías lo que ibas a decir. Mirá vos. Sí.
usted va a hablar de esto, ¿sabe algo de esto? ¿Entiende lo que va a decir? ¿Entiende lo que va a decir o no va? Claro. O dice que no y está bien para nosotros, pero lo hemos elegido a usted para esto. Digo, no, si esto está funcionando, está en camino, con todo gusto. Bueno, y así empezamos esta relación con la gente de Frondizi, que cuando yo llego me prohíben. ¿Ah, sí? Sí. Porque llegó una manifestación de que yo había estado con Perón. Entonces, estuvimos un tiempo con Pinky fuera de circulación y llegamos al final a la Galache, se llamaba, era el ministro de Relaciones, o era el jefe de la CIDE. Jefe de la CIDE. Y me dijo, ¿usted por qué fue a ver a Perón? Así de... Pero yo soy de frente nomás. ¿Por qué fue a ver a Perón? Le digo, si usted tiene la oportunidad de entrar en la historia y no leerla, yo creo que es importante la relación con él. Claro. Ha sido un hombre del cual yo no pienso hablar mal. Claro. Sino bien. Dice, bueno, cuénteme de qué hablaron. Y entonces le conté de qué habíamos hablado. Y me dice, mire, y abre así un cajoncito y dice, si no fuera porque acá tengo el total de la conversación, no lo creería. Dejen ustedes impresionante. Ya en aquella época, con la tecnología ya te habían grabado la conversación. Ya habían grabado la conversación en el mismo departamento del general. Que bueno, qué impresionante, qué dato histórico. Impactante. ¿No? Sí. ¿Y tuviste en algún otro momento dificultades, digamos, producto de la política o del enojo de algún dirigente político para trabajar? Yo tengo dos karmas que son muy importantes. Uno es Malvinas. Justamente con Pinky también, ¿no? Justamente con Pinky, y si hay algo importante que yo hice, hay que aclarar, justo es el momento en que fue una idea mía, no una idea de ningún militar. Y yo no estaba asociado a ningún movimiento, a nada, absolutamente. Se metió la idea y la busqué a Pinky, después busqué el canal y lo hicimos en 4 días. Solo por una cosa solidaria. Una cosa solidaria con los muchachos, que decir, hunden el Belgrano y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué pasó con lo recaudado? No lo sé. Es lo único que a mí no me acusaron absolutamente de nada. Y después el tema famoso de la muchacha. La muchacha, sí, eso no queremos, sabemos que es un tema doloroso. No, pero es un tema que yo definitivamente tengo que enterrar, porque es lo que a mí me preguntan, y yo tengo otras cosas hechas, como vos lo has destacado generosamente en la noche de hoy. Porque en un lapso de 6 meses pasó todo, ¿no? Sí. Y al dejar todo, me dijeron, vos no trabajás nunca más. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo gané el juicio, yo hice todo, pero perdí parte de la credibilidad. Aquella seguridad. Seguridad de que hablaban. Y entonces ya no era la carta a jugar, sino había que pensarlo. Y vinieron otras generaciones, y yo hace mucho que no tengo actividad, menos mal que la tuve tan continua en su momento, pero bueno, esa es la verdad, y espero que con esto que acabo de decir te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Cacho, yo te doy mi palabra y en nombre de mi hijo también, que para nosotros ha sido una verdadera felicidad que hayas pasado por este programa. Te admiramos profundamente. Todos nuestros colegas dicen que ha sido el que ha fundado, o el que ha refundado nuestra forma de hacer periodismo en la radio, en la televisión. Así que en esta nota vaya nuestro gran agradecimiento. Bueno, y para vaya todo mi agradecimiento enorme por este momento que no olvidaré jamás, Alfredo y Diego.
Diego. Gracias, Cacho. Cacho Fontana, algo realmente emocionante que haya estado en la Casa de los Leucos. Después tenemos que ir rápidamente a la actualidad política, por supuesto. Está el ministro Esteban Bullrich, vamos a hablar del tema de las pruebas PISA. Está el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y está el embajador argentino en Ecuador, Luis Juez. Enseguidita nomás con todos ellos, vamos a ir a la actualidad político-periodística. Ya venimos. Que le agradecemos que se haya hecho un ratito por haber venido. Bueno, la primera conclusión, yo decía recién en la columna, usted decía que era un error grave metodológico. ¿Por qué saca la conclusión de que no hubo una intención de mentir y de ocultar cosas? Hay seguramente usted tiene mayor información al respecto, por eso le pregunto. Porque es bueno que la gente sepa, no es que nos enteramos hoy, como el resto de la gente, sino que el organismo que implementa la prueba PISA, que es la OECD, nos avisó en abril ya que teníamos un problema con la muestra. Al enterarnos de esto, sabiendo lo que es para la Argentina, que no esté en un ranking al cual ha pertenecido durante muchos años, empezamos a hacer la averiguación interna y externa. Entre otras cosas, enviamos la muestra a 2 organismos internacionales diferentes, especializados en el tema de estadística. Ambos organismos coinciden en que la muestra no era comparable, por lo tanto, la OECD tenía razón. Y ahí empieza una negociación. Faltaban 3.000 escuelas, ¿no? Eso es lo que pasa. Faltaban 3.096, para ser muy preciso. En lugar de mandar una población de 13.000 escuelas, que era lo que deberían haber hecho, se mandaron 10.000 escuelas. Esto lo que hace, al reducir la población inicial, claro, la muestra no es válida. Y además está específicamente puesto en las reglas de la PISA que la cobertura debe ser de al menos el 95%, eso no se cumplía y por eso la OECD nos saca el ranking. Entonces, no es que lo decimos sin la información. ¿Y por qué decimos esto de que no vemos mala intención? Sí, incapacidad. Y esto hay que entender, incapacidad, que es, para mí, parte de lo que plantea usted, Alfredo, al principio, que es un gobierno que no tenía ningún apego por las estadísticas, claro, por la verdad, claro, que le sumó a eso incapacidad en el manejo de esta muestra y que llevó a que terminamos en un ranking absolutamente excluidos del ranking. Esteban, te contrapongo con lo que dijo el kirchnerismo el día de hoy, ¿no? Primero apareció Alberto Siloni, ex ministro de Educación de la República Argentina, con diciendo... quien hablamos durante todo este proceso. Correcto, diciendo que eran escuelas que habían cerrado, que por eso no participaban de la muestra. Y después otro sector del kirchnerismo, tal vez más por lo bajo, salió a decir, no, lo que pasa es que el gobierno pidió que dejaran afuera a la Argentina porque iba a dar que mejoró la educación durante el último periodo de Cristina y no querían que se viera eso. Primero, vamos para el primer argumento. Cuando enviemos la muestra para la evaluación 2018, la PISA se hace cada 3 años, la próxima es en 2018, volvemos a las 13.000. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Desaparecieron 3.000 y volvieron a aparecer de repente? No. O sea, ustedes ya tienen la lista que van a mandar 2018 y son 13.000. Sí, y esto lo dice la OECD, además, porque esto es importante. No es que es un capricho de Bullrich o el presidente Macri me llamó, che, bajá, sacalo del ranking. No funciona así el mundo. Algunos deben creer que funciona así, pero no funciona así el mundo. Hay que ser serios. Uno o respeta las reglas o no las respeta. Cuando no las respeta, en el mundo te dicen, che, no las respeta. Acá puede ser que tengas un juez amigo o lo que fuera. Afuera del mundo no. Entonces acá no respetamos las reglas y eso es grave y lo tenemos que entender porque es parte de lo que nosotros tenemos que reconstruir como sociedad, el respeto a las normas, sin duda. No echarle la culpa a un tercero. Y voy al segundo punto, que esto es por lo bajo. Nosotros no dijimos nada, al contrario, en algún momento PISA no quería ni siquiera publicar las escuelas que lo hicieron y eso hubiera sido injusto porque acá no hay un cuestionamiento al sistema educativo argentino. Hay un cuestionamiento de los funcionarios argentinos que cometieron el error con la muestra. Entonces, el esfuerzo que hicieron esos maestros está en la evaluación. No es comparable, por lo tanto no está publicado en el ranking, pero si uno quiere analizar, está en las evaluaciones. Esta es la que quiero hacer, dejar bien claro. Acá no se cumplieron las reglas y en el mundo eso tiene consecuencias, te sacan de la cancha. Ahora, hoy estuve analizando con Alito Guadagni en la radio la herencia que ha dejado en el plano educativo más de 12 años de kirchnerismo con algunas inequidades realmente brutales. Y un dato que es brutal, que mucha gente no lo sabe, y yo me enteré por Alito Guadagni, que es la matrícula de la escuela pública. Desde que se generó la ley de educación, fue aumentando todos los años, algunos años más, otros menos. Siempre
más gente y más matrícula en la escuela pública. Hasta el año 2003, que asume el kirchnerismo, todos los años fue bajando la matrícula pública. Se llenan la boca hablando de la educación pública y en realidad han logrado que muchísima gente, por los paros, por infinidad de situaciones, se vayan a la escuela privada, a las escuelas baratas, a las escuelas parroquiales, a la escuela religiosa. Quiere decir que han hecho todo lo contrario a lo que han pregonado. También en educación. También en educación. Es que se ha tratado de construir, como se construyó un relato en otras cosas, también se quiso construir un relato en la educación. Y recién hablábamos un poquito de lo visible y lo invisible. A veces uno cree que la educación no es visible. Entonces que podés construir una fantasía de que la educación está bien cuando no está bien. Pero la educación es visible, Alfredo. La pobreza es mala educación. El progreso social es buena educación. Esa es la visibilidad de la educación. La buena educación es empleo. La mala educación es desempleo. Es muy visible la mala educación. Por eso, cuando Bullrich estuvieron todo el último tiempo diciendo que nunca se había invertido tanto en toda la historia, 3,5 puntos del PBI invertido en educación. ¿Eso qué pasó? ¿No se invirtió mal? ¿Se lo llevaron para otro lado? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que fue una gran ley, la ley de financiamiento educativo, que aumentó el financiamiento. Sí. Ahora, ¿importa en qué invertís? Por supuesto que importa en qué invertís. Se invirtió mal. Entre otras cosas, y esto salió también en los diarios, por ejemplo, por las computadoras de Conectar Igualdad. Estamos empezando ya el proceso de compra de las nuevas computadoras de Conectar Igualdad. 600.000, ¿no? Vamos a pagar un precio alrededor de $240. Se compraban a $440. Ustedes pagan hoy $240 Vamos a pagar alrededor de $240 por algo que se pagaba $440. Entonces, se invirtió mal. Se invirtió... ¿Pero ahí hay corrupción, Esteban? ¿O es desidia? Vamos a investigarlo, por supuesto lo vamos a investigar y vamos a hacer todas las denuncias que haya que hacer, como siempre lo hemos hecho. Pero este año, cuando abrimos la licitación de las computadoras, que venía el año anterior, que en realidad la hacía el ANSES, con Emilio Basavilbaso, abrimos la licitación, $520 de precio nos pone. Hablamos con Emilio, yo me fijé, Musimundo era más barata, dijimos no compramos ninguna. Bajaron automáticamente el precio en una semana. Dijeron, no, son 520, son 420. Compramos 200.000 este año, que era la compra que tenía ya determinada el kirchnerismo. Pero dijimos, a este precio no seguimos comprando y empezamos a trabajar. Un trabajo que hicimos con el Ministerio de Producción, que llevó a este precio, que es un precio que está más en los niveles de compra de lo que es una computadora en el mundo. El valor internacional. Ahora, pensemos esto, si compramos a $200 más, casi al doble, le podríamos dado casi al doble de PBS una computadora. No lo hicimos. En vez de comprar 5 millones de computadoras, podríamos haber comprado 10 millones de computadoras, que es casi el 100% de la matrícula estatal, de estudiantes de la Argentina. Con la misma plata. Con la misma plata. Entonces, digo, vos me decís, ¿se invirtió más? Sí, se invirtió más. Y es importante. ¿Se invirtió bien? No se invirtió bien. Tenemos que trabajar en mejorar la carrera docente, Alfredo. No podemos seguir teniendo la carrera docente que tenemos hoy. Un sistema educativo que solamente trabaja 4 horas. El 90%, 9 de cada 10 escuelas en Argentina solamente da educación 4 horas. No hay sistema en el mundo que trabaje de esa manera. Faltan horas de clase. Había un objetivo en la ley de financiamiento educativo, gran ley, pero no se siguieron los objetivos. Se dijo, vamos a poner más plata para que haya más horas de clase. No se cumplió con eso. ¿Y qué pasó? ¿Hubo mecanismo de control? No hubo mecanismo de control. Entonces, queremos que haya ese mecanismo de control. Hay que trabajar distinto y hay que trabajar con la verdad arriba de la mesa, con honestidad, con humildad también de reconocer cuando nos equivocamos, pero corrigiendo y siguiendo mejorando la educación. Esa es la única manera de que terminemos con la pobreza, porque además la verdadera pobreza está atada al problema educativo, a la enorme desigualdad educativa que tenemos. La Ciudad de Buenos Aires tuvo una mejora en PISA, pero lo más importante de los resultados de la Ciudad de Buenos Aires, que se van a ver cuando se analicen a fondo la evaluación PISA, es que se redujo la brecha entre escuelas públicas y privadas, a la mitad. En el 2012, que fue la primera vez que la ciudad participó, la brecha era casi 100 puntos en promedio. Hoy son 50 puntos. Eso es lo que tenemos que buscar. Que se acerque la escuela estatal para que los padres la elijan, en lugar de elegir la privada. Claro. ¿Por qué? Entre otras cosas porque en la ciudad, en conjunto con los gremios docentes, terminamos con los paros. Claro. Ese camino de conjunto, de trabajar unidos para entre todos mejorar la educación, es la única manera de salir. Ministro Bullrich, le agradezco que haya venido en un día tan especial donde todo el mundo lo estaba requiriendo por estos temas, que haya venido aquí a este programa, ha sido realmente muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente al Congreso, hay una información urgente con Nuria.
está nuestra compañera Nuria González Rouco, allí cubriendo todo lo que está aconteciendo en el Congreso, en el Parlamento, específicamente en la Cámara de Diputados. Nuria, muy buenas noches. ¿Qué novedades nos podés comunicar? Hola Alfredo, Diego, buenas noches. Y aquí antes de empezar a debatir ganancias se dio media sanción al proyecto de ley que habían empezado a tratar hoy muy temprano con lo que respecta a la ley de emergencia social, esta ley que habían pedido muchísima gente, hoy muchos cortes tuvieron que ver con esa situación. Bueno, finalmente se le dio media sanción aquí en la Cámara de Diputados, hay que esperar ahora qué es lo que sucede en Senado, ¿no? Pero lo que se dice en pasillos es que también va a salir rápidamente la semana que viene cuando finalmente también la trate senadores. Y aquí todavía continúa el debate por el tema de ganancias, se está tratando el proyecto que trajo el gobierno, el proyecto de Cambiemos, que solamente van a hablar diputados de Cambiemos. De hecho, van a hablar los 87 diputados, están en la lista de oradores, hay que esperar a que termine esa lista de oradores para empezar esa votación. Si es que no se llega a los 129 votos, entonces sí, ahí va a dar comienzo al segundo proyecto, que es que se conoció hoy a las 6 de la tarde, en donde la oposición se unió para justamente presentar un solo proyecto de ganancias, así que bueno, habrá que esperar, seguramente todavía espera una noche muy larga acá, se habla de que podría llegar a haber un cuarto intermedio, que podría llegar a terminar entre las 2, las 3 de la mañana, hay quienes hablan que recién mañana a la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, podría llegar a saberse qué es lo que va a pasar finalmente con ganancias. Bueno, habrá que esperar primero entonces a que terminen esta lista de oradores y después ver qué es lo que sucede. Nuria, muchísimas gracias, muy completo tu informe, estamos con línea abierta, cualquier novedad que se produzca allí en el Congreso nos llamás inmediatamente. Gracias por todo, Nuria. Noche larga para Nuria. No, hasta luego. Una noche larga para Nuria, para el legislador y para todos los que estamos interesados en este tema. Nosotros ya venimos, está nada menos que el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Mire si hay temas para hablar con Hernán Lacunza, ni le cuento. Luis Juez, el embajador argentino en Ecuador, hace muchísimo que no está en los medios, está aquí en la Argentina y está aquí en la Casa de los Leucos. Ya venimos. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con Hernán Lacunza, con el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, ministro. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más orgullo le ha dado de todas las medidas, de toda la acción que han llevado en este primer año desde la economía en la provincia, que es un tema delicadísimo, que han dejado un agujero gigantesco? Pero, ¿qué siente que es lo que han mejorado? Yo creo, Alfredo, que en el conjunto de medidas que se han tomado este año en la provincia, en materia económica, voy a hablar, creo que lo que mejor hemos hecho es haber sido capaces de sacar la cabeza bajo el agua. Cuando uno tiene la cabeza bajo el agua no puede pensar, cuando no tiene los recursos para pagar los sueldos o los aguinaldos o los proveedores o los municipios del día siguiente, gasta toda su energía en resolver esa cuestión. Yo creo que el primer trimestre fue el más duro en ese sentido, pero ya en los últimos 9 meses pudimos ampliar, sacar la cabeza y mirar un poquito más el horizonte y empezar a pensar la provincia del mediano plazo. Y la prueba de eso, Alfredo, es que a esta altura del año, el año pasado, estábamos mendigando recursos para pagar los aguinaldos de fin de año, y hoy tenemos dos discusiones económicas. Una, la paritaria que cerramos ayer, donde cambiamos esa zozobra de no tener para aguinaldos por un acuerdo de 15 meses. Hemos estirado los plazos, hemos estirado los contratos, la previsibilidad, en este caso, de los trabajadores del Estado. Y en la legislatura, donde estamos discutiendo el presupuesto, debatiendo el presupuesto, el año pasado discutíamos cómo hacíamos para llegar al mes de enero, y ahora estamos debatiendo con la oposición qué obras vamos a hacer. Creo que eso muestra, creo que ese es el pequeño, humilde orgullo que podemos tener en un año difícil, ¿no? Ahora, da la sensación de que hay como dos Argentinas diferentes, ¿no? La que está manejando María Eugenia Videla en la provincia de Buenos Aires, que acaba de firmar paritarias estatales del 18%, muy cerca del 17% de inflación que está presupuestado en el presupuesto que se aprobó en el Congreso, y otro que es a nivel nacional, donde el diálogo con la oposición, bueno, recién estamos en el Congreso, está bastante complicado. ¿Cómo hicieron, digamos, cómo lograron un 18%? Siendo que hay muchas consultoras y mucha expectativa de que la inflación sea incluso superior, que el 18, 17, incluso 20, 21. Yo creo, digo, que la provincia es el 40% de la Argentina, entonces lo que pasa en la provincia pasa en la Argentina. No hay provincia sin país y no hay país sin provincia. Para no eludir tu pregunta, creo que el acuerdo que firmamos ayer con los gremios que representan el 70% de los trabajadores estatales no docentes tiene 3 pilares. El primero es la confianza, la credibilidad que construimos con
los representantes de los trabajadores este año con un expediente muy simple: cumplir lo que prometemos a lo largo del año, reabrir paritarias cuando así lo ameritaba, cuando así lo habíamos comprometido, y la opuesta de esa es no decir lo que no podemos, no comprometer lo que no podemos hacer. Con eso hemos ganado confianza. El segundo, tenemos hoy, que es un mérito del Gobierno Nacional, un termómetro que todo el mundo le cree. Ya no están cada uno revoleando su número de cuánto le parece que es la sensación térmica de la inflación. Hay un termómetro fiable. Y el tercero es que la inflación, luego de un primer semestre más difícil, por inflación reprimida el periodo anterior, dólar atrasado, tarifas atrasadas, está inexorablemente a la baja, inexorablemente declinante. Estas tres condiciones permitieron generar credibilidad. Entonces, un acuerdo del 18% con 4 cuotas trimestrales de 4,5, con el compromiso de que, como tampoco tenemos la bola de cristal, si nos quedamos cortos con la estimación inflacionaria, los salarios se van a ajustar automáticamente. Hay una cláusula negativa. Ningún trabajador corre el riesgo de perder poder adquisitivo del salario. Y la otra parte, obviamente un acuerdo voluntario, hay credibilidad mutua, saben que vamos a cumplir la palabra, entonces así es más fácil. Déjame llevarte también a la economía a nivel nacional. Recién venimos del Congreso, está diputados con un debate muy caliente. ¿Qué pasa si finalmente se convierte en ley el proyecto de ganancias masista kirchnerista, ¿no? Que es el que ha tenido hoy el protagonismo? ¿Qué pasaría en la Argentina? ¿Qué pasaría con el presupuesto y con la plata de la República Argentina? Yo creo, Diego, que la verdad que a nosotros la economía nacional heredó también la provincial un triángulo de las Bermudas, con una economía estancada, con inflación alta, un déficit fiscal muy angustiante y presión tributaria récord. Por supuesto que no se puede salir del triángulo por todos los vértices al mismo tiempo, y vamos en una estrategia secuencial desmontando lo que decía Alfredo en su editorial inicial, desmontando esas trabas que había para que la economía arrancara. Por supuesto que nos gustaría bajar la presión tributaria más rápido, no solo de ganancias, también de IVA, impuestos internos, de ingresos brutos en el caso de las provincias. No podemos agudizar el déficit fiscal y tenemos que hacer acá un ejercicio responsable. El déficit fiscal nunca lo pagan los gobernantes que están de turno, siempre lo pagan los contribuyentes, los vecinos que están siempre. ¿Es irresponsable, digo, este proyecto desde el punto de vista fiscal? El proyecto de la oposición, sí. Nosotros, el Gobierno Nacional, el Ministro de Hacienda, Alfonso, también el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hace 3 meses convocaron a todas las provincias, oficialistas y de la oposición, nos presentaron el proyecto y entre todos consensuamos asumir un costo fiscal de 27.000 millones de pesos, que es lo que propone el Ejecutivo. El de la oposición cuesta 80.000 millones de pesos, eso lo va a pagar el contribuyente por otra vía, la magia no existe. Sí escucho, si me permitís el exabrupto, algunas propuestas tribuneras, que suenan bien, ¿sí? Que vamos a gravar la renta financiera, que suena muy bien, pero eso es gravar el ahorro formal en plazo fijo, por ejemplo, que una falencia en Argentina es que no hay crédito, para que haya crédito tiene que haber depósitos, porque para que haya pan tiene que haber harina, y la harina de los créditos son los depósitos. Si tenemos un problema de economía informal, bueno, está bien, podemos hacer un poquito de tribuna, pero el año que viene va a haber menos crédito porque nos vamos a quedar con menos depósitos. Así que tenemos que calibrar bien a la hora porque si no salimos del paso y el año que viene vamos a tener 80.000 millones de pesos menos, que lo van a sufrir la nación y las provincias. Ministro Lacuza, lo llevo a algo más estratégico. Tanto María Eugenia Vidal como el presidente Macri han respaldado la posibilidad de que se adecúe, se lleve al verdadero valor el tema del fondo del conurbano, el histórico fondo del conurbano. ¿Qué le contesta usted a los dirigentes políticos y a los ciudadanos de otras provincias, que no es la provincia de Buenos Aires, que por qué la provincia es merecedora, es correcto, es justo eso? Por ejemplo, aquí está Luis Juez, que es cordobés, pero digo, cualquiera de las provincias en general dicen, sí, la provincia de Buenos Aires tiene muchas debilidades, pero ¿por qué ese, entre comillas, privilegio o no es un privilegio? Alfredo, hoy la provincia tiene un privilegio inverso, que es recauda el 40% de los recursos de la nación y solamente recibe 20%.
O sea, de cada 2 pesos que recauda, recibe 1. En el presupuesto nacional, la distribución de los fondos automáticos, un bonaerense vale 5.000 pesos por año, un argentino no bonaerense vale 20.000. O sea, un bonaerense vale la cuarta parte que un argentino medio. Hace muchos años que los bonaerenses están subsidiando al resto del país. Y esto no es un problema de María Eugenia ni de Mauricio, no era de Cristina. Ni de un segundito lo interrumpo porque tenemos un urgente desde el Congreso de la Nación. Ahora continuamos. Ahí está nuestra compañera Nuria González Rouco. Bueno, y ahora se está dando una votación de una moción de privilegio que pidió la diputada Camaño, justamente para dar por cerrado este debate, el debate del proyecto de ganancias que presenta Cambiemos. Recién hubo justamente un cruce muy fuerte por este pedido, esta moción de privilegio que había hecho la diputada Camaño, justamente con una diputada de Cambiemos, la diputada de Los Penatos, que lo que dijo fue, a los gritos y de forma muy eufórica, lo que dijo es: déjennos hablar, quizás nosotros perdemos esta votación, puede ser que nuestro proyecto pierda, pero déjennos hablar, déjennos expresarnos, dado que, como yo les decía, ¿no? Todos los diputados de Cambiemos estaban en la lista de oradores justamente para defender este proyecto que es el que manda el gobierno nacional, y ahora en este momento se estaba dando justamente esa votación de esa moción de privilegio que había pedido Camaño. Hubo cruces también, justamente lo que decía la diputada de Los Penatos es: el Frente para la Victoria ahora viene a reunirse y a juntarse junto con el Frente Renovador después de que estuvieron 12 años y nunca hicieron absolutamente nada para bajar el mínimo no imponible y tratar ahora ganancias, y ahora se preocupan. Bueno, esas fueron algunas de las frases, ¿no?, que dijo esta diputada, justamente tratando de cerrar, de pedir que no se vote esta moción de privilegio, pero bueno, finalmente se votó y ahora están dando los resultados. Sí, allí está nuestra compañera Nuria tratando de observar un poco cuáles eran los resultados respecto a esta cuestión de privilegio que pidió Graciela Camaño. Habíamos quedado, muchas gracias, ministro, estamos siguiendo atentamente, como la mayoría, suponemos, de los argentinos que les interesan los temas del país. Usted estaba argumentando bien respecto de lo que vale un argentino, lo que vale un hombre de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias. Sí, por esa asimetría. Primero la compartimos con el presidente de la Nación, quien comparte también esta inquietud, y bueno, por eso se ha planteado a mediados de año una demanda judicial ante la Corte Suprema frente a la Nación para restituir este fondo para los bonaerenses, porque, repito, no es un problema de la gobernadora de turno, no era del gobernador anterior, va a ser del gobernador próximo si no lo resolvemos, porque es condenar a la provincia no a administrar escasez como corresponde, sino a administrar miseria. Y no hay país sin provincia de Buenos Aires ni viceversa. Por eso hemos planteado eso ante la Corte Suprema y también proyectos de ley al Congreso Nacional, que es el que reparte los fondos federales, ¿no? ¿De qué manera está impactando el tema de la inflación que usted dice es irremediable, la tendencia a la baja? Primero, una cosa positiva que se puede exhibir es este acuerdo del 18%, sin duda, si no los gremios no lo hubieran hecho. Pero ¿están registrando ustedes algunos otros brotes verdes? Hoy se hablaba de los autos, habían crecido un 3%, el tema del asfalto, que tiene que ver seguramente con todo el trabajo del ministro Dietri respecto de la cantidad de autopistas y además el trabajo en los aeropuertos. ¿Qué otra cosa usted está registrando como un elemento que argumente esperanza para el año que viene? Sí, Alfredo, usted tiene razón. Este no ha sido un buen año en materia de actividad y de empleo. Desarmar el intríngulo que dejó el esquema económico anterior fue más áspero, más extenso de lo pensado. Tampoco quiero hacer, es verdad que los indicadores preliminares de noviembre, entre ellos lo que usted mencionó, Alfredo, son más alentadores, pero tampoco quisiera hacer, para ser responsable, claro, un verano con 2 golondrinas. Claro, ¿sí? Claro, no marcar una tendencia, sino esperar un poco. Exacto, quiero ser prudente, pero sí mostrar los argumentos, describir los argumentos que sí tenemos para esperar un mejor 2017, que vienen de la mano de una cosecha granaria que va a ser superior, porque ya va a tener la siembra asociada a menores retenciones y a un tipo de cambio más alto. Sí va a tener salarios que no van a perder contra la inflación, por esto que, por ejemplo, por el acuerdo salarial que hicimos con los gremios,
que garantiza que el salario real que el salario nominal no crezca menos que la inflación, va a crecer la inflación o más, porque va a tener ya una construcción de obra pública ya a su velocidad crucero, que costó arrancar en el primer semestre de este año, pero que ya está, en el caso de la provincia de Buenos Aires, operando toda máquina y va a generar 110.000 puestos de trabajo el año que viene, porque Brasil va a dejar de tirar para abajo, por lo menos, ha dejado de caer, se prevé un crecimiento magro del 0,8 el año que viene. Bueno, este conjunto de argumentos permite pensar un 2017 mejor que 2016. Ministro Hernán Lacunza, muy amable, gracias por haber venido. Enseguidita, el embajador argentino en Ecuador, el doctor Luis Juez. Ya venimos. Bueno, la posibilidad de conversar con el embajador argentino en Ecuador, con el doctor Luis Juez, que más allá del cargo protocolar, todo lo que tiene que ver con la diplomacia, trata de decir las cosas y llamar las cosas por su nombre. Muchas gracias por estar aquí en la Casa de los Leucos. Y la primera pregunta es, ¿qué hace en Buenos Aires? ¿Ha venido por una cuestión de convocatoria de la Cancillería? Sí, la verdad que la Cancillería tenía una interesante idea de juntar a todos los embajadores de Latinoamérica para una reunión con la Canciller y el resto de los funcionarios de Cancillería, ordenar la política. El año que viene la Argentina va a presidir Mercosur y UNASUR. Entonces el presidente Macri va a estar conduciendo los dos organismos que tiene Latinoamérica más importantes, uno que nuclea toda la actividad económica como Mercosur y UNASUR que tiene un organismo más político. Entonces, bueno, hay que tener línea, hay que tener... y la verdad que ha sido interesante. Vamos a tener 2 días de gestión, hoy estuvimos trabajando como hasta las 7 de la tarde, mañana también arrancamos temprano, así que es una buena iniciativa de la Canciller. ¿Y con qué se encontró? Llegó a la Argentina y ¿qué es lo primero que vio? Demoré 1 hora y media para llegar de una reunión a otra, porque el tema es muy bravo además. No, sí, bueno, yo soy... Le quiero contar que este programa se ve terriblemente en Ecuador. Recién le decía el productor general del programa, se ve, y yo estoy abonado, ahí tengo clavado el control en TN, así que lo veo todos los martes, y uno sigue, yo tengo mi familia en Córdoba, no le he podido llevar a Ecuador, así que uno sigue permanentemente, ve estas cuestiones, también veo este tema. Alfredo, usted arrancó calificando el tema del gobierno, yo soy de los que creo que este es un partido de fútbol de 90 y pico de minutos, vamos por el minuto 23, con lo cual, pero como la última vez que yo estuve en un programa de televisión anti-IME de Ecuador fue en y yo le dije a usted que me había animado a decirle al presidente lo que otros no se animan a decirle, hay que contarle a los argentinos que la herencia es horrible. No es lo que dicen algunos consultores, la herencia que vamos a recibir, este país está quebrado, está fundido, no, la gente no quiere hablar del pasado, me contestaron en aquel momento, y obviamente hubo una pésima ponderación del país que recibíamos. Entonces, hoy a hablar de casi 11, 12 meses de la herencia recibida, hay gente que le molesta, pero la verdad, lo estamos viendo, recién ustedes tuvieron el ministro de Educación, el papelón que hemos hecho en todos los... Entonces, cuando recuperar un país que lo hemos encontrado en una situación de desastre, a la gente seguramente este discurso no le alcanza, pero la verdad la gente tiene que tomar debida dimensión de lo que se heredó, porque hay que arrancar de muy abajo. Entonces yo digo, hay que tener una cuota de paciencia, porque si no, ¿qué pasa? Por ahí que veo yo desde lejos, a mí me dicen, pero los embajadores no opinan de política local, pero yo la verdad soy un dirigente político, hoy cumplo una función de embajador. Yo veo que por ahí algunos dirigentes nuestros tenemos esta conducta así del aparato desfibrilador, ¿viste? O sea, terminamos resucitando muertos. Vos arrancaste, Diego, diciendo, hoy Kicillof dándonos lecciones de economía, viejo, fuiste 4 años ministro, no hiciste absolutamente nada, nos castigaste horriblemente con el tema del impuesto a las ganancias, y hoy el tipo tiene escenario, hablan... Yo lo digo con todo el respeto y la objetividad que te da la distancia. Estamos siendo muy ingenuos muchas veces. Muy ingenuos para no decirle a la gente, muchachos, este país lo pusieron de rodillas, durante 12 años no hicieron absolutamente nada. Los mismos tipos que hoy están hablando del impuesto a las ganancias, son los mismos tipos que le dijeron a Cristina que cuando nosotros quisimos derogar el impuesto a las ganancias, que la terminó vetando la presidenta, porque ellos habían argumentado que es muy difícil que desde la oposición vos quieras plantear cuestiones impositivas porque terminás desfinanciando el Estado. Eso lo decide el Ejecutivo y lo puede hacer con mayor o menor consulta. Hoy los tipos van a avanzar en un proyecto que va a terminar desfinanciando el Estado. Está bien, ustedes me dirán, pero ustedes tienen que hacerse cargo, ustedes prometieron. Y creo que también otro acto de ingenuidad, en 12 meses no haber sentado a discutir un proyecto consensuado si sabíamos que íbamos... Porque nosotros hemos puesto la vara muy alta, Diego. Muy alta, no solamente en decencia, en valores... En verdad, nosotros hemos puesto la vara muy alta, entonces la gente nos va a castigar conforme a la vara donde le hemos puesto. Entonces, si nosotros dijimos en la campaña que íbamos a discutir ganancias, ¿cómo vamos a dejar que ahora Massa, que es un oportunista, que es un aprovechador, que es un ventajista, que es un pícaro, que ha logrado que los medios lo visualicen cuando a él le interesa, pero que después lo pone la cara porque no se borra y manda a otro a poner la cara?
agarra una bandera nuestra. Si nosotros prometimos en la campaña, deberíamos en estos últimos 12 meses haber discutido y decir, este es el proyecto del Ejecutivo. Hoy veo que nos están marcando la agenda y la verdad que uno dice, la gente tiene que saber que estos tipos son los que gobernaron este país, que nos pusieron donde nos pusieron. Pero bueno, la situación es esta y yo soy optimista desde el punto de vista de que este no es un gobierno que te extorsiona, este no es un gobierno que te miente, este no es un gobierno que pone la cara y te dice, mira, esto no salió muy mal, la verdad que esto no... que por ahí es rayano con la ingenuidad, por muchas veces para manejarnos, con tipos que son profesionales de la política. El peronismo funciona así. Si ustedes me preguntan a mí, yo veo que por ahí le estamos dando... fíjate cómo van a votar los diputados de Córdoba, Alfredo, usted que Córdoba está en la médula. ¿Cómo van a votar? Es que Areti por un lado le mastica la billetera a Macri, pero por otro lado los diputados de la Sota, que son los que van a levantar la mano por el proyecto de Massa, juegan a esto. O sea, los tipos dividen los legisladores. Dos votan de una forma, otro vota de otra. Entonces, pero ¿cómo este gobernador? Los gobernadores peronistas al presidente le van a masticar la billetera, le van a hacer creer que están con ellos. Cuando el peronismo discuta poder se va a volver a alinear. Es un acto de ingenuidad creer que el peronismo va a acompañar. Esto es una realidad absoluta. El peronismo cuando resuelva su problema de liderazgo, y lo va a hacer el año que viene particularmente, se va a ordenar, se va a articular y va a ir por el poder como fue siempre, con una ausencia de memoria absoluta. Saben que este pueblo poco memorioso, Perón decía que los pueblos que no tienen memoria repiten su historia, por eso la Argentina cíclicamente cada 10 años terminamos de rodillas. Este es un pueblo que no tiene ejercicio de memoria. Hoy hablan tipos que manejaron la economía de la Argentina, que manejaron las políticas educativas. Hoy hablan ustedes del tema de las pruebas PISA, ¿viste? Quedamos como unos quesos delante del mundo. Entonces, los tipos hablan con autoridad. ¿Usted cree que el gobierno esto no lo ve o lo ve y no le da importancia? Sí, más que el gobierno yo le preguntaría por el ingeniero Macri, o por el presidente Macri, de la Nación, porque usted habla con esta... no hay muchos hombres de Cambiemos que hablen de esta manera, con esta franqueza, con esta claridad, más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero digamos, este debate no se está dando dentro de la coalición de gobierno, me parece. Es como un cierto silencio complaciente y porque también hay una debilidad parlamentaria, porque también se quieren construir mayorías parlamentarias que hacen falta para gobernar y que por momentos flaquean. En los momentos importantes el peronismo se va a correr. Cuando digo el peronismo digo Bocio, cuando digo el peronismo digo Massa, cuando digo el peronismo digo el kirchnerismo, se van a correr los tipos. Se van a correr porque los tipos nadie de esos espacios están pensando que le tiene que ir bien a la Argentina. No. Porque los tipos quieren retomar el poder porque después se acomodan. El peronismo es muerto el rey, viva el rey. O sea, está claro que los tipos funcionan de esta manera. Yo creo que también esta debilidad parlamentaria de que uno tiene que subsistir, que tiene que plantear cuestiones, nos lleva muchas veces a intentar tener un equilibrio extremadamente delicado. Pero bueno, yo en este tema yo creo que el presidente lo sabe, creo que intenta de cómo dar lugar a tratar de cambiar otra cuestión, de hablar con la verdad, de ponerlo arriba de la mesa, de tratar de que los tipos reflexionen. Yo creo que en esto... lamentablemente, cuando los momentos aprietan, los tipos se van a correr, no van a acompañar ninguna construcción, ninguna reconstrucción, porque los tipos no quieren tener nada que ver con una Argentina distinta. Embajador, ha sido muy amable en haber venido. La última vez cuando se fue y ahora que está en la Argentina nuevamente, no podemos menos que agradecerle, invitarlo a compartir el momento Fernet, digamos. Sí, para eso vine, Alfredo. Usted vino para el tema del Fernet. Hice 6.000 kilómetros para tomar Fernet, es carísimo el Fernet en Ecuador, así que vine para eso nada más. Ya venimos, compartimos este final con el doctor Luis Joel, ya venimos.